buenos días, muchas gracias por conectarse nuevamente con nosotros aquí en Derechos Urbanos en Voces Azuayas. Hoy jueves 27 de abril de 2023. Tenemos el gusto de estar con la grata compañía de José Manuel Castellano. Vamos a conocer sobre él, sobre lo que hace, los aportes de Cuenca al Centro de Estudios Sociales de América Latina, los aportes en el sentido literario, en el sentido de la poesía y de las vivencias de quienes, hombres y mujeres, van contribuyendo para cargar de alegría, de conocimiento, de experiencia en las publicaciones que hace el Centro de Estudios Sociales de América Latina. Hoy, para iniciar, quiero dar a conocer a ustedes que la, la Asamblea Ciudadana que convocó a la ciudadanía para reclamar al gobierno central sobre la vialidad de Cuenca está concentrada, ha empezado su marcha hacia la gobernación de la SUAY desde la avenida Solano a la altura de los bombas de gasolina, de los choferes, y ha emprendido su marcha y están pues muchísima gente que se ha sumado no solamente de los diferentes gremios de la ciudad, de la provincia, sino también de las partes rurales, Cuenca y la provincia de la Suay, y también el sur del país, se encuentra este momento incomunicado por la mala calidad de las vías. Desafortunadamente a esto se le suma la, las lluvias, la cantidad de agua que está cayendo tanto en la costa como en la sierra y en el oriente, lo que ha dañado más aún la comunicación. Cuenca aporta un gran porcentaje al erario nacional en contribuciones y no recibe absolutamente casi nada. El reclamo de la ciudadanía hoy es al gobierno para que dé una mirada a los derechos que nos corresponde como ciudadanía en general, pero sobre todo a una sur que ha sido abandonado no solo por este gobierno, sino por los anteriores, que se jactaron de hacer obra para Cuenca y para la SUAY y que a la final no se hizo nada, todo quedó en planes, programas, proyectos y se gastó la plata ahí y no se concretaron en obras. Así es que toda mi solidaridad con quienes en esta mañana están caminando hacia la gobernación, hacia el centro de la ciudad para reclamar sobre la vialidad del abandono que tiene de la vialidad nuevamente en la ciudad de Cuenca y en el Azuay. Dicho esto, pues, Manuel, me disculpas de haber empezado con esta solidaridad, pues, con la ciudadanía que hoy se encuentra en esta marcha. Y vamos a empezar entonces nuestra conversación. Yo creo que es muy importante que vayamos introduciéndonos en este contexto, ¿no es cierto?, de lo que tú vas haciendo dentro de lo que es el Centro de Estudios Sociales de América Latina. ¿Qué hace el Centro de Estudios Sociales de América Latina? Y la segunda pregunta, ¿cómo se ha ido integrando a la comunidad cuencana? Muy bien, muy buenos días con todos los oyentes. Muchas gracias, Margarita, por la invitación que nos permite pues, hacer llegar a la ciudadanía pues, un trabajo que estamos desarrollando. Pero antes, sí me gustaría unirme a las palabras tuyas iniciales, ¿no? Y a mí me gustaría destacar que este problema, este grave problema de viabilidad y de comunicación que tiene la provincia de La Suay es un problema de Ecuador, ¿no? Cuenca, fundamentalmente, es un punto de afluencia turística, ¿no? Y todos estos problemas e inconvenientes, pues, genera de trasfondo, ¿verdad? Una serie de dificultades de movilidad para todas las empresas que se dedican a atender y a ofrecer eh, pues opciones
a los visitantes, ¿no? Por lo tanto, no solo es un problema de la provincia de La Suay, sino de Ecuador, ¿no? Porque es la imagen que se traslada hacia el exterior. Y por lo tanto, me solidarizo también con tus palabras en ese sentido, y es un tema que se tiene que abordar con rapidez, con urgencia y de las mejores condiciones posibles para que Cuenca siga ofertando todo ese conjunto de bienes patrimoniales, tanto materiales como inmateriales, ¿verdad? Al conjunto del mundo, ¿no? Bueno, con respecto a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, es una joven editorial. Hay que decir inicialmente que no es una empresa, no tiene fin de lucro, ¿verdad? Eh, Sus producciones están al alcance de los ciudadanos del mundo, simplemente a través de un clic, descargando esas producciones, ¿no? Pues nace en noviembre de 2018, es decir, todavía no llegamos a cumplir los 5 años, y tiene como fundamento y filosofía especial compartir y democratizar el conocimiento, ¿no? Después se basa en tres pilares, ¿no? Uno, básicamente es dar salida a las producciones, a los trabajos de académicos, ¿verdad? Que por distintos motivos, pues en muchas ocasiones no salen a la luz pública, ¿no? Entonces tenemos ese fundamento dirigido a la academia, ¿no? Después tenemos un segundo pilar que tiene la clara intención de apoyar, fomentar, ofrecer el espacio a nuestros jóvenes, ¿no? A los jóvenes que van, prácticamente que están en todas las etapas educativas, ¿no? De educación básica, bachillerato y universitario, ¿no? Y después tenemos una tercera vía, que es la de ofrecer también la publicación, la difusión, pues a los ciudadanos, todos aquellos, esto lo podemos encajar con el tema de vinculación social, ¿no? Es decir, todas aquellas inquietudes que se manifiestan a través de los distintos géneros literarios de cualquier ciudadano de a pie, ¿verdad? Pues también ofrecemos esa posibilidad. En definitiva, la editorial que tiene nace en Cuenca, esto hay que decirlo, traslada la imagen de Cuenca al mundo, ¿no? ¿En qué sentido? Por la composición de los autores, ¿no? Hay autores cuencanos, autores ecuatorianos de distintas provincias, pero también de países latinoamericanos y europeos, ¿no? Por lo tanto, el sello de la editorial es un sello propiamente cuencano, de Cuenca para el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, me has dado mucho condimento para ir gestando esta conversación hoy, José Manuel, a propósito del nombre que es tocayo de mi segundo hijo. Entonces no se me olvida, imposible. Bien, José Manuel, una vez conocido un poco cómo nace esto de la CESAL y que crece en Cuenca, se gesta en Cuenca, quisiera conocer un poco de tu trayectoria. Entiendo que tú eres un doctor en historia, ¿no es cierto? De la Universidad de La Laguna de España. Tienes una calificación cum laude, premio extraordinario a un doctorado. Fuiste director del museo y autor de casi centenar de libros históricos y de más de un centenar de artículos. Has impartido diversas conferencias y llegaste a Ecuador con el tema de Prometeo o tú viniste por alguna otra investigación de las tantas que tienes en tu historia, ¿no? Porque entiendo que has sido miembro de diversos proyectos de investigación justamente financiado por la Comunidad Autónoma de las Canarias, la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España y de la misma Unión Europea. Entonces, la pregunta es, ¿llegaste a Cuenca o a Ecuador para hacer investigación o como un invitado Prometeo? Bien, es un poco complejo, ¿no? Es decir, como tú muy bien decías, de profesión soy historiador, investigador, ¿verdad? Mi línea siempre, bueno,
soy originario de Islas Canarias, que esto es importante porque se vincula, ¿no? Entonces soy historiador y una de mis líneas fundamentales, que he trabajado bastante, son las relaciones entre Canarias y América, ¿no? Por lo tanto, americanista, ¿no? Había trabajado bastante en la zona de las relaciones históricas entre Canarias y Cuba o Venezuela. Con Ecuador, la verdad es que no mucho, en el sentido de que no hubo una fuerte relación, comunicación, ¿no? Eh, por motivos de cada época, ¿no? En el sentido de que básicamente la colonización de Canarios, ¿no? En el continente americano, que es importante, destacada, y que va desde el norte, desde San Antonio de Texas, ¿verdad? Ciudad fundada por canarios, hasta Montevideo, es decir, también fundada por canarios, ¿no? Entonces, mi atención se centraba en aquellos territorios donde había mayor presencia de canarios, ¿no? Por lo tanto, no había centrado la atención en Ecuador hasta el momento en que, bueno, se sale una convocatoria internacional. Inicialmente se llamó Los Viejos Sabios y posteriormente Prometeo. Y bueno, postulé y tuve la fortuna de venir. Eso fue en el 2013 y que ha generado en mí, pues la verdad es que un enriquecimiento de todos los puntos de vista, ¿no? Primero, conocer un país que evidentemente no tenía conocimiento, de acercarme, y todavía estoy estudiando todo el proceso histórico de Ecuador, de forma general y de forma específica, y fundamentalmente en las provincias en las que he estado, ¿no? Inicialmente en El Oro, ¿no? Y posteriormente en Babahoyo, que ahora tenemos un proyecto con la Unión Europea de un documental sobre las casas flotantes en Ecuador, y posteriormente, a partir del 2016, en Cuenca, ¿no? Aunque debo decir que a la semana de haber llegado a Ecuador, hice mi primera visita a Cuenca, ¿no? Y me dejó impresionado. Me sentí como en casa. De hecho, he escrito algunas cosas en ese sentido, porque Cuenca y la ciudad de donde vengo, San Cristóbal de la Laguna, son dos gotas de agua, desde el punto de vista arquitectónico, social, religioso, etcétera, ¿no? Y además hay una curiosidad, y no creo en las curiosidades ni en las casualidades, y es que ambas ciudades, Cuenca y San Cristóbal de la Laguna, fueron nominadas Patrimonio de la Humanidad en diciembre de 1999 en Marrakech, ¿no? Vaya casualidad, ¿no? Y entonces, bueno, esta es así a grandes rasgos un poco mi llegada a Ecuador. Sí, 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 qué bien. Una experiencia llevas cerca de 10 años entonces por estos barrios que digo yo. sí. Dentro de la experiencia que tú vienes desarrollando, ¿cómo crece CESAL? ¿Cómo se desarrolla este Centro de Estudios Sociales? Porque nace en Cuenca. Tuve la Sí. oportunidad y ahí de conocerte, de asistir al lanzamiento del libro del doctor Barzallo. Ustedes tienen ahí un grupo, un movimiento que apoya esto. ¿Cómo funciona? Bueno, el ¿Cómo se llama? nacimiento, sí, el nacimiento es ha sido un tema natural, ¿no? Es decir, no ha sido un planteamiento ni un objetivo inicial de crear nada. Siempre en mí, bueno, existió la inquietud eh, utópica, ¿no? De tener una editorial pequeña, ¿verdad? Que fuera un punto de encuentro, de debate, reflexiones entre un grupo de gente, ¿verdad? Con la idea de contribuir a difundir, leer, ¿no? Reflexionar sobre la lectura y publicarla, ¿no? Pues bueno, un- una idealización, pero sin ninguna intención de llevar a cabo nada. Es sueños que a veces tenemos y que nos conformamos con tenerlos simplemente, ¿no? Pero más tarde, ya estando en la Universidad Nacional de Educación y con ya ese aspecto docente de estimular, ejercitar y practicar, me estoy refiriendo a los estudiantes, ¿verdad?
en el tema de la lectura y el tema de la escritura, pues surgió un primer intento que fue una publicación realizada por la Casa de la Cultura Núcleo del Cañar, una publicación sobre historias de vida de los propios alumnos. Entonces, bueno, eso lo editó la Casa de la Cultura y a partir de ahí vimos la posibilidad bueno, de tener una continuidad. Y bueno, y surgió CESAL, ¿no? Surgió CESAL en ese contexto, en un contexto de idealización por parte mía y del contexto formativo, educativo, universitario, ¿no? Ahí, esos son los puntos iniciales, el origen de CESAL. Y después ha ido creciendo que ni siquiera uno hubiese imaginado, ¿no? En un primer momento, ¿no? Llevamos más de 200 libros publicados, ¿verdad? Eh, Hemos instaurado unos premios CESAL a partir de... Esta es la cuarta convocatoria, se concedió hace unas semanas, ¿no? Con distintas modalidades en el ámbito de docencia, investigación. Justamente por ahí quería irme. Es increíble cómo las buenas voluntades, en este caso, tú y la gente que te rodea, se motivaron para crear esta iniciativa, que sin duda es una oportunidad para quienes en algún momento no han tenido de poder publicar sus, sus escritos, ¿no es cierto? Porque llega un momento en que se hace demasiado difícil hacer una publicación, pero fíjate que esta es una oportunidad que abre las puertas. Tan así abre las puertas que ustedes hacen entrega de premios CESAL y, y quisiera que me hables un poquito de qué significan estos premios, porque en la última entrega, en la última edición estuvo Gustavo Vega, Liuba Mora, Ana Quintero y Abdón Uvidia. Entonces, entiendo, un grupo de hombres y mujeres jóvenes y adultos. Entonces, ¿cómo premian y a qué premian? Para ver si Claro, motivamos un poco a quienes nos están escuchando en esta mañana. Les recuerdo que estamos con la grata compañía de José Manuel Castellano, un Prometeo que llegó a Ecuador para hacer su trabajo de investigación y de historia y que hoy se encuentra en Cuenca y ha creado junto con un grupo de cuencanos pues este Centro de Estudios Sociales de América Latina que se dedica a a imprimir libros, a sacar libros, ¿no es cierto? Y también este premio CESAL al 2023. bien, bueno, es parte de la filosofía, ¿no? El paradigma, ¿no? Que es a contracorriente, ¿no? Nosotros no entramos en el ámbito mercantilista, de comercializar, sino justamente de dar valor y reconocer al otro, ¿no? Y por lo tanto, y tenemos pues este pequeño laboratorio, este pequeño proceso de ensayo que da la oportunidad de compartir y socializar, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Y los premios justamente vienen en ese sentido, ¿no? Nosotros le damos importancia al otro, ¿no? A los demás, y vemos que es necesario eh, trasladar a la sociedad los valores a través de una serie de personas que se han distinguido, ¿verdad? En sus distintas disciplinas, ¿no? Y ahí contemplamos gente ya con una carrera de primer nivel, como puede ser, ¿verdad? Gustavo Vega, ¿verdad? O muchos otros. Pues, han pasado, son 4 ediciones, ¿no? Nos hemos centrado ahora en Gustavo, pero también le damos el valor a los jóvenes como un elemento de motivación, de llevarlos a un mayor nivel de participación social, ¿no? Y claro, todas estas personas significativas en sus distintas materias, ¿verdad? Tienen que ser difundidas porque a veces encontramos en nuestra propia realidad que desconocemos a las grandes personalidades en el mundo literario, en el mundo de la universidad, en aspectos sociales, en aspectos comunicativos, etcétera, ¿no? Y es una labor también de potenciar y difundir pues el desempeño que han realizado esas personas a lo largo de su vida y cómo han contribuido a la sociedad. Desde ese punto de vista nacen los premios
Por un lado es potenciar la figura de las personalidades que han realizado un trabajo hacia la sociedad y por otro es dar a conocer, ¿no? Porque a veces tenemos graves dificultades para retener los hechos y significar a las personas de la tierra, ¿no? Claro. Mucho me llamó la atención el premio que le otorgan a Liuba Mora. ¿Cuál es su don? ¿Cuál es su don? Sí, en este caso literario para haber recibido el premio. ¿Y qué premio recibe Liuba? Bueno, Liber recibe el premio que hace dos convocatorias. Es el único que está nominado a través de un colaborador de CESAR, estudiante, que se llama Erihara Matute, y que por desgracia ahora, dentro de poco, hace 2 años, pues está en una situación crítica, en estado de coma. Y entonces, como reconocimiento al papel de los jóvenes y por el desempeño que él había realizado en CESAL, pues el premio Jóvenes Creadores, que no tiene ninguna disciplina, sino que es general en función al papel que desarrolla nuestros jóvenes, ¿no? Pues se le denominó Erihara Matute. En el caso de Liuba, pues bueno, es una chica joven con 15 años recién cumplido y que está desempeñando un papel muy importante, aparte de sus cualidades, ¿verdad? Eh, de conocimiento, de oratoria, la defensa de los derechos de los niños y, y las niñas, ¿verdad? Hemos considerado que es un tema fundamental y clave donde se combina el objeto de la acción, que es la defensa de niños y niñas, ¿verdad? Y sus cualidades, ¿no? De hecho, sí me gustaría comentar una anécdota muy evidente, ¿no? Yo, bueno, la conocí hace no mucho, ¿verdad? Justamente la presentación de un libro y me sorprendió hasta el punto que la invité a que diera unas conferencias en la propia universidad, en distintos paralelos, y ya mi impresión se desbordó con los estudiantes cuando observaban, oyeron y establecieron el diálogo con Liu Mora, ¿no? Entonces es una chica excepcional que tiene bueno, no tiene un futuro, ya tiene un presente brillante, pero sin duda que va a seguir creciendo y el motivo fundamental es por el desempeño y las cualidades de Liuba. Pero bueno, anteriormente se le dio, por ejemplo, a la hija de uno de los grandes compositores, ¿no? Ecuatorianos actuales, Paco Godoy, una chica joven que se encuentra en proceso de formación en Estados Unidos, y anteriormente a eso a dos chicos de 9 y 11 años, ¿no? Bueno, que le habíamos publicado un libro y es que justamente queremos apoyar esos espacios de los jóvenes que a veces no encuentran eco en el mundo, en la sociedad en general, ni mucho menos en el mundo editorial. Y entonces, bueno, el objetivo es eso, que los premios sean para hacer difusión de las personas que han destacado, pero también para potenciar los nuevos valores, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Quisiera hablar un poco más sobre Liuba porque realmente me impresionó su talento. Lo vamos a hacer luego de que regresemos de este pequeño corte comercial. Muchísimas gracias a ustedes que hoy nos acompañan aquí en Derechos Urbanos en Voces Azuayas. Hoy tenemos la grata compañía de José Manuel Castellano, un historiador español que se volcó a las Américas a investigar y que desde su ciudad natal
San Cristóbal de la Laguna a Cuenca, pues hay un pequeño espacio, el espacio del recuerdo, el espacio de la similitud, el espacio de estar en el mismo lugar a pesar de estar en diversos lugares. Dos ciudades que se juntan y que fueron nominadas para Patrimonio Cultural en la humanidad, de la Humanidad el mismo 2 de diciembre. Así es que hay muchas cosas que a Juan Manuel le llaman de Cuenca, Ecuador. Y justamente estábamos conversando sobre la CESAL y sus premios 2023. Me había llamado la atención, le comentaba sobre Liuba, que es una joven, ¿no es cierto?, que ha sido Liuba Mora, que ha sido reconocida dentro de los premios CESAL 2023 y que tú decías que tiene esa cualidad de comunicarse con los demás. ¿Cuál es el merecimiento del premio a Liuba Mora, José Manuel? Sí, bueno, y lo comentaba hace un ratito, ¿no? Es decir, en primer lugar, el trabajo desempeñado en la defensa de los niños y las niñas, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante. Ese es un aspecto esencial y el otro son sus cualidades, sus capacidades, ¿no? Y los premios, pues, intentan estimular pues el trabajo desarrollado para que no se quede en nada, porque desgraciadamente en muchas ocasiones no solo es suficiente con dar un paso o dos, ¿no? Sino hay que tener una continuidad en el tiempo, ¿no? Y entonces este premio pues viene a reforzar, ¿no? Pues el trabajo realizado, ¿no? Entiendo, perdón, entiendo que ella ha realizado algunas actividades a favor de la defensa de los niños y niñas y adolescentes. Sí, exacto. Ella, bueno, ha estado en la propia Asamblea Nacional abordando y exponiendo este asunto, ¿verdad? En Cuenca, en distintas instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es una cuestión y un tema, yo creo que importante, ¿no? Muy importante. Y después, pues, todo lo que viene alrededor, ¿no? Por decirlo, pues sí, bueno, CESAL tiene como órgano de expresión la clave, ¿no? Que tiene también esa idea, ¿no? De apoyar, pues, a quienes no encuentran espacio, ¿verdad? En otros lados, ¿verdad? A estimular a los que escriben, ¿no? Y también a la participación de los jóvenes, ¿no? Y Por ahí ella, quería irme, justamente para que nos hables de la clave. ¿Qué es esto de la clave? Cómo se conforma? ¿Cómo se puede llegar? ¿Cómo les encontramos en las redes? En fin. sí, bueno, la clave cuenca.com me parece, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pero bueno, la clave Cuenca aparece rápidamente, ¿no? Bueno, surgió pues hace 2 años y pico, ¿verdad? Justo el mes del periodismo ecuatoriano, ¿no? Y bueno, tiene la misma filosofía de CESAL, es un canal de comunicación que tiene pues esos tres objetivos que antes señalaba, ¿no? La participación de primeros espadas en distintas áreas, ¿verdad? La participación ciudadana, ¿verdad? También abierta, y después la participación de los jóvenes. Es también otro pequeño laboratorio donde ellos pues elaboran sus trabajos reflexivos, comunicativos, etcétera, ¿no? En definitiva, un laboratorio donde ellos se exponen, ¿no? Tienen que tener, pues, esa dedicación, ¿no? Ese estudio, esa forma de escribir, etcétera, ¿no? Y bueno, se trata básicamente de lo mismo. Uno edita libros y el otro comunica y da un espacio de comunicación a la sociedad, ¿no? Y ahí pues lleva el nombre de Cuenca, ¿no? La clave, la tribuna internacional, la clave Cuenca, ¿no? Bien. Y participa gente también de muchos países, ¿no? Es decir, Justo te iba a decir cómo ser parte de la clave. pues sencillamente contactar, es decir, y es que ahora no recuerdo exactamente la página, ¿no? Pero bueno, No, ahí se yo puede. la acabo de ver. Yo la Ah, acabo de ver y entré en www.laclavecuenca.com. efectivamente, no me Ahí, había equivocado. sí, la Exacto. clave Cuenca. Claro, exacto. Ahí tenemos varias cosas importantes, tenemos
un articulito de Don Ovidia, ¿no? Dirigido a los chicos con el tema de la lectura, que este es un problema grave que tenemos en todo el país, ¿verdad? Tenemos también el discurso íntegro de Gustavo Vega, etcétera. Entonces tenemos un conjunto de cosas y como verás, hay estudiantes incluso fuera de Ecuador, ¿no? Y después gente de distintos países, de Costa Rica, de Colombia, de España, de Honduras. Lo que pretendemos es ser un punto de encuentro, ¿verdad? En esta sociedad que a veces creemos que estamos en comunicación permanente, pero eh, recibimos estamos bloqueados por esa red tan espesa, ¿no? Que no nos permite, ¿no? Entonces aquí es un punto de encuentro de gente de distintos puntos, profesionales y gente que está iniciándose, otros que tienen un poquito más de recorrido y donde muestran sus inquietudes, bien locales, de Cuenca, como nacionales o internacionales, ¿no? Tú has tocado un punto muy interesante, el problema de la lectura en Cuenca, en el país, ¿no? Sobre todo, hablemos de Ecuador. ¿Cómo crees que se puede motivar a que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, los niños, las niñas, los jóvenes, puedan introducirse en el mundo de la lectura? Ese es un tema complejo, muy complejo, que conozco muy detalladamente, porque comentarte que el proyecto que vine a realizar a través del programa Prometeo, reducido evidentemente a un espacio cantonal, como fue el de Machala, estaba relacionado con la situación actual de la cultura machala. De ahí surgió el primer trabajo que se hace en Ecuador sobre prácticas y hábitos culturales, ¿no? Y un aspecto importante fue el tema lector, ¿no? Eso lo hemos, bueno, eso fue ya publicado en el 2016, ¿verdad? Pero hemos continuado trabajando en distintos espacios, en Cuenca, en el Azuay, por ejemplo, y en parte del Cañar. Y ahora, esto me permite comentarte que yo creo que en 2 semanas aproximadamente vamos a publicar un libro sobre indicadores culturales donde aparece el tema de la práctica y los hábitos lectores en estudiantes universitarios, aunque también lo hemos hecho en 2 unidades educativas, en el CEFI y Luis Cordero, en el Cañar, Azogues y también en la Universidad Católica, en la Facultad de Educación y en los institutos tecnológicos del Cañar. Bien, un poco como antecedente. Problema lector. Es un problema muy grave que arrastra el sistema educativo ecuatoriano, ¿verdad? Es decir, no tenemos datos. eh, el único dato me parece que viene de la OED en el 2010 y que venía a decir que cada ecuatoriano lee al año medio libro, ¿no? Desgraciadamente, no ha habido ninguna inquietud por parte de las instituciones públicas de acercarse a conocer cuál es la realidad. Se habla mucho, se hacen campañas de promoción, pero en realidad no queda en nada, ¿no? Entonces, Pero también es importante destacar que las ferias que se hacen, las ferias de libro, no tienen el alcance que tienen otras ferias como en Argentina o en Bogotá, ¿no? Son ferias extraordinarias que sobrepasan la imaginación. Si bien es cierto, se hizo una muy buena feria de libro hace pocos meses en Cuenca, pero no es la acción o la actividad que motiva a los jóvenes, a los niños y niñas a leer. ¿Y cuál claro, crees tú que sería ese primer paso para reiniciarles, para iniciarles en la lectura? claro, Porque es que vemos que los jóvenes entre 25 y 40 años tampoco leen. Muy claro, no, poco, el muy problema de la poco. lectura es general, sin distinción de edad, ¿no? Entonces, el tema, claro, las ferias y esas actividades complementarias que se hacen estarían bien siempre y cuando hay una base, ¿no? El problema aquí es del propio sistema educativo. El problema es que no se inculca a los niños a la lectura, ¿no? Pero yo diría más, es decir, para mí hay algo más grave todavía.
ya no solo es el problema de la lectura, sino es el problema de la comprensión de lo Mm. que leemos, ¿no? Y yo eso lo veo, lo aprecio, lo noto y también he investigado sobre eso, ¿verdad? En estudiantes universitarios. Es decir, entonces aquí hay un problema de base, que viene encadenado etapas tras etapas, ¿no? Y entonces, claro, si no leemos, reducimos nuestro vocabulario, pero si no comprendemos, reducimos nuestras capacidades de acción, de intelecto, de interactuar con la sociedad, ¿no? De comunicarnos, ¿no? El tema es de una gravedad muy elevada, ¿no? Nos van ganando las máquinas, ¿no? No es por la cuestión de las máquinas, no, porque antes de todo este proceso tecnológico que arranca a partir de los 90 del siglo XX, ¿verdad? Eh, los problemas y dificultades de la lectura estaban presentes, ¿no? Entonces hay que cambiar de estrategia, ¿no? A veces eh, cuando tú dices que hay que leer, pues es una amenaza, ¿no? Se espantan y Mm. entonces hay que eh, empezar, ¿no? Dándole a los chicos los espacios de la lectura en función a sus intereses, ¿no? Para motivarlos, engancharlos, ¿no? Y que de ahí vayan dando saltos, ¿no? El problema es que la lectura es una amenaza para los estudiantes, ¿no? Y muchos rechazan el tema de que tengan que leer un pequeño texto, ya no un libro, ¿no? Es que ahora se facilita mucho el copy-paste. El otro día Bueno, escuchaba a una alumna de una universidad que decía que los profesores tienen algún sistema para verificar que no sea copiado, que no sea emulado de un trabajo de otro. Y que normalmente cuando alguien hace varias citas, sale que por lo menos un 10% ha sido copiado. bueno, Entonces, sí, sí, eh, hay ni la programas. tecnología alcanza a dimensionar, porque claro, hablar de inteligencia artificial es hablar de aproximaciones, no de la capacidad que tiene el ser humano para poder entender ciertas cosas, porque claro, es imposible dimensionar lo que una máquina puede ser y la comprensión que puede tener una persona. Claro, bueno, tú has señalado otro de los problemas que se viene arrastrando, ¿no? Que es la práctica del copiar y pegar, ¿no? Esto tiene su historia, ¿no? Esto no es de ahora, ¿verdad? Yo también, bueno, tengo algunos artículos relacionados con ese asunto en Ecuador, ¿verdad? Pero te digo más, ¿no? Esa es una práctica generalizada. Es decir, los chicos, es decir, aprenden desde la escuela, ¿verdad? Que antes, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban los ciber, ¿no? Les ofrecían los trabajos que se les marcaban en clase, ¿no? Yo he constatado que hay muchas tesis de licenciatura que han sido repetidas, simplemente se les cambian el título y punto, ¿no? Sabemos que muchos trabajos académicos pues son comprados o encargados a agencias. Si repasamos los espacios cercanos a las propias universidades, vemos toda la cartelería, ¿no? De Ujú. empresas que se dedican a hacer trabajos de tesis, de posgrados y demás, ¿no? Entonces, eso es un tema también que está muy asentado en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué voy a leer? ¿Para qué voy a tal? Si puedo comprarlo o puedo copiarlo, ¿no? Efectivamente, hay programas antiplagio, bueno, que permiten hasta un 10% de similitud, pero y no solo de los estudiantes, esto es un tema que tiene distintas escalas, ¿verdad? Y hacia arriba, ¿no? Y es un tema de formación en valores. Y entonces, claro, estamos en una sociedad que facilita las cosas y que la gente quiere tener las cosas ya. Y se ha perdido el concepto del trabajo, del sacrificio y el valor. Entonces, esto está muy extendido, muy extendido. Y por eso tenemos los problemas de que la gente a veces no puede expresarse, no puede expresar una idea porque le falta todo el contacto de la lectura y fundamentalmente de la comprensión, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues repetir lo que oímos, ¿no? Y punto, ¿no?
pero esos dos elementos son dos graves problemas del sistema educativo que necesitan una intervención, pero urgente, ¿no? Un cambio y una transformación total, porque si no, esto es la pescadilla que se come la cola, ¿no? Claro. Eh, Así es. Bueno, en la década pasada, justamente se dedicó la educación a dejar a adoctrinar políticamente y a dejar que los niños se conviertan en seguidores y no en pensadores, niños y niñas. Entonces, esos niños que fueron hace 14 años o 20 años estudiantes de escuela, hoy son jóvenes incapaces de pensar por sí mismos, de crear por sí mismos. Tanto es así que les cuesta muchísimo dar un examen para entrar a la universidad, ¿no? Y tienen que tomar todo un año de estudios para poder entender y comprender de lo que se trata un examen. Es más, he visto de cerca también jóvenes que son incapaces de pasar pruebas para trabajos, ¿no? Para entrar a un trabajo te dicen, pase una prueba de comprensión, pase una prueba psicológica, pero los chicos están acostumbrados a que les den pensando, que les den haciendo, que les den tratando, y cuando tienen inclusive que mandar su propio mail, se equivocan, porque claro, están pero en otra cosa, ¿no? Están en otra cosa, viven en otra cosa, no están concentrados en sí mismos y otra cosa que, como tú bien acabas de decir, el tema de los valores. ¿No? Eso es algo que se ha perdido en los propios hogares y, por supuesto, en la parte de la educación. Y un tema que quisiera tratar, pero creo que tenemos que irnos a un corte comercial, es el tema de la inteligencia artificial. Me parece muy interesante que se toque estos temas porque ustedes están muy relacionados con las universidades. Si tenemos un corte comercial, estimado Hernán, por favor, nos vamos al corte. Muy bien, muchas gracias por tener esta paciencia con nosotros. Regresamos con José Manuel Castelón, director del Centro de Estudios Sociales de América Latina, del editorial Centros Sociales de América Latina, CESAL. Estimado José Manuel, la inteligencia artificial es un tema de actualidad. Está presente en todo. Es más, podemos hacerlo porque la utilizamos aquí, es una gran oportunidad de poder vernos y que nos vean y nos escuchen justamente a través de estos sistemas que con la pandemia crecieron mucho más. Pero ¿cuál es el valor o la parte importante de la inteligencia artificial y adentro, el papel que juega dentro de las universidades? bueno, bien, es un tema sin duda muy interesante, pero antes me gustaría, si no te importa, Margarita, hacer un breve comentario sobre el punto anterior, ¿no? Los chicos no son el origen, los chicos son la consecuencia del sistema, ¿no? Ellos son los sufridores, ¿no? Es decir, el problema no está en los chicos, el problema está en el establecimiento y organización del propio sistema educativo y social, ¿no? Es decir, en definitiva, ellos, los chicos son la víctima de un sistema, ¿no? Dejando bien claro eso, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es un tema muy peliagudo, ¿no? Para mí es un tema que se nos puede ir de la mano, ¿verdad? Eh, Evidentemente supone toda una serie de avances, ¿no? Eh, pero evidentemente podemos correr y con toda seguridad, y no lo digo yo, lo dice gente muy experta de todos los puntos de vista, ¿no?
que puede ser un medio de control social todavía eh, más acentuado, ¿no? Es decir, esa dependencia del hombre hacia la máquina a través de los códigos y las informaciones que contiene puede dar lugar a un mundo donde eh, realmente la máquina se humaniza y los humanos nos robotizamos, ¿no? Ese es el gran peligro que puede correr la sociedad. Lo han señalado expertos a nivel mundial, no es una cosa mía, coincido plenamente también en ese aspecto, y eso, si lo llevamos al sistema educativo, puede ser todavía mucho más peligroso, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque está todo el tema de las sensaciones, de los valores y de las ideas, ¿no? Que probablemente la inteligencia artificial con el tiempo y el propio autodesarrollo pueda llegar a alcanzarla, ¿no? Pero lo que es sin duda es que estamos ya viviendo y estamos ya sufriendo todos los elementos derivados de esa inteligencia artificial, por ejemplo, en los medios de comunicación, ya en los escenarios internacionales, ¿no? De, es que es un paso más, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Cuando los obreros pues, no sabían leer, ¿verdad? Pues había una persona encargada de leerle el periódico, ¿no? Pero claro, leer el periódico es trasladar una serie de ideas, ¿no? Para que el receptor asuma eso, ¿no? Pues en realidad esto es en otra dimensión que nos indican cuáles son los comportamientos, cuáles son las ideas, cuáles son las creencias y qué es lo que debemos hacer y, y nos limita la vida en función a los grandes intereses que están concentrados pues en las grandes corporaciones, ¿no? Ese yo creo y la creación, si hacemos un repaso a lo largo de la historia, no viene a través de máquinas, sino a través de individuos, ¿no? Si vemos los filósofos, todas las disciplinas, ¿no? Es decir, todos los inventos, pues vienen a través del individuo y el tema también está eh, en el uso que se le da. Pero claro, el uso conlleva una acción de poder, conlleva una acción de control social, ¿no? Y entonces entramos en una zona muy caliente, muy peligrosa de establecer unos sistemas de dominación como nunca se han visto en la historia de la humanidad, ¿no? Yo soy bastante receloso con respecto al tema de la inteligencia artificial. Evidentemente facilita algunas cosas, ¿no? Es igual que Internet, ¿no? Las redes, ¿no? Eh, ¿Qué valoración hacemos, ¿no? Es decir, claro, todo depende del uso, ¿no? Pero quién está detrás de todo este manejo y qué es lo que pretende. En definitiva, se reduce a la mínima expresión de la civilización humana, que es el control sobre el espacio y sobre la gente. Así es. El otro día escuchaba o leía algo que decía justamente, mientras la inteligencia artificial sea finita, estamos bien, porque el pensamiento del ser humano es infinito, pero el rato que sea al revés, ahí vamos a perderlo todo. Cuando el pensamiento del ser humano se quede estancado y la máquina pase a ser infinita, ahí lo habremos perdido todo. Así es que el tema de la inteligencia artificial es un tema interesante para tratar, lo podemos hacer en otra ocasión. Y, sin embargo, yo quisiera este rato, para no perdernos un poco de lo que vamos conversando, me gustaría tratar sobre el nuevo lanzamiento que tiene la CESAL, el Centro, la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina. Y justamente se trata de ti, José Manuel, el lanzamiento de Garabatos Poemáticos, en la que va a participar gente muy, muy interesante, como es Dayana Chicay Saquille, Susana Álvarez, Ana Violeta Rechau de Quintero, personas que están entrelazadas, digamos, que las une este,
la literatura, el poema, los poemas, esta parte del ser humano que es tan importante. Entonces, cuéntanos un poquito sobre estos garabatos poemáticos. Bueno, eso la verdad que ha sido un, no sé cómo decirte, ¿no? Un atrevimiento por mi parte, ¿no? Es decir, bueno, yo soy historiador, bueno, también he trabajado mucho el género articulista de opinión, ¿no? También artículos científicos, ¿no? Siempre desde hace ya no sé cuántos años, ¿verdad? Siempre tenía una columna de opinión en distintos periódicos, etcétera, ¿no? Y bueno, y ahora, pues bueno, ha surgido un poco eh, recopilar aquellas pequeñas cosas dentro del ámbito poético que he hecho, ¿no? Y como no me considero un poeta y no quiero insultar a la poesía, pues he denominado este libro como Garabatos, que no es otra cosa que unos pequeños garabatos que se recoge distintos aspectos de la vida, experiencias, inquietudes, ¿verdad? Deseos, etcétera, ¿no? Eh, Lo que viene saliendo a borbotones desde el interior, desde lo y adentro, ¿no? bueno, Que decir es exacto, compartir. exacto, inicialmente Eso no, es lo interesante, el momento que uno toma la decisión para compartir, eso es lo que tú dices, los garabatos de la vida. claro, exacto. Y entonces, bueno, surgió esa locura de sacarlo y como a mí soy una persona que me gusta compartir, ¿verdad? Me gusta ceder espacio, aprender del otro, ¿verdad? Entonces hemos hecho una combinación ahí, yo creo que perfecta. En lo que te estaba comentando de los pilares de Cesar o de la clave, ¿no? Tenemos ahí a Susana Álvarez, ¿no? Pues bueno, es ambateña, pero vive en Loja desde hace mucho tiempo, una activista cultural de primer nivel que recibió un premio hace poquito de la Casa Juan Montalvo, ¿verdad? Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, poeta, literata, etcétera, ¿no? Ella, pues bueno, encargada de hacer el prólogo. Hay una chica, ¿no? Dayana, estudiante de primero, bueno, ya está en segundo en este semestre, ¿verdad? Porque combina, este libro combina lo que es el texto con soportes audiovisuales. Justamente a eso quería ir, porque no se ha oído mucho esto de un texto con soporte audiovisuales, perdón. Cuéntanos cómo es este tema del libro. Claro, entonces un poco es la obsesión que uno tiene de estimular, impulsar y lanzar a mis alumnos, ¿no? Y entonces, ni por nada le planteé a Dayana, porque claro, esto es el arte de la oratoria, de la recitación, etcétera, ¿no? Que para ella es un ejercicio, es un aprendizaje, es un paso más, ¿no? Son cosas fundamentales y que podemos atraparlas, ¿no? En el tema lector, etcétera, ¿no? Pues entonces ella, bueno, el libro ofrece pues su recitación eh, en un vídeo, ¿verdad? Acompañado del poema, etcétera, ¿no? Y bueno, falta Ana Violeta, que ha hecho una composición, arreglos musicales, ¿verdad? Eh, de, de un poema elaborado, que está recogido en el libro y que vamos a estrenar justamente el día de la presentación, ¿no? Entonces ahí combinamos música, combinamos poesía, combinamos formación y experiencia. Y bueno, son las cosas que me gusta engranar, ¿no? Es decir, no el hecho de que tú haces algo y ya está, ¿no? Sino de que tenga una implicación y que sirva desde el punto de vista individual a través del grupo. Más o menos esa es la filosofía, ahí recoge cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, por señalarte, ahí que creo que fue mi primer texto en ese sentido, dedicado a las casas flotantes de Babahoyo, ¿no? Y después también nosotros sacamos en el 2020, no recuerdo muy bien, eh, una canción que tenía pues el sentido formativo de identificación nacional, ¿no? Soy Ecuador, ¿no? Bueno, que el arreglo musical y la música lo hizo Paco Godoy, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre estamos intentando
establecer puentes, nexos con la gente, ¿no? Y yo creo que es importante, y más en este momento, que estamos viviendo en una sociedad muy individualizada, el trabajo en equipo, el conocer al otro, el saber qué dice el otro, aprender del otro, ¿no? Nosotros, al menos yo le doy ese valor, ¿no? El otro es más importante que uno y podemos aprender mucho del otro, ¿no? Y entonces me gustan esos espacios de cruces de camino, de puntos de encuentro, sencillamente con la idea de mejorar, porque en el fondo no se trata de otra cosa, ¿no? De mejorar como individuo. Aparte está el conocimiento, pero si no somos buenas personas, no seremos nada, por mucho que podamos saber, ¿verdad? Hemos perdido el tiempo, ¿no? Porque la esencia de todo esto, en el fondo, no es otra cosa que un carácter, un componente altamente humanista, ¿no? Nos queda tu mensaje grato, José Manuel. Siempre creo que una de las, o la razón del ser humano de estar aquí en esta tierra es justamente la de ser mejores, la de mejorar cada día en este sentido del humano, ¿no? Tener un poco de conciencia sobre el resto, sobre los otros, las otras, esta solidaridad, esta comunión que tiene que existir entre hermanos como somos los humanos. Muchísimas gracias por toda tu inteligenciada entrevista, todo el conocimiento compartido. No quiero dejar de invitarles a quienes nos están escuchando el día de hoy a que ingresen, a que acompañen para el lanzamiento de este libro, Garabatos Poemáticos, el día miércoles 3 de mayo a las 7 de la noche a través de la plataforma Zoom. Ustedes pueden ingresar en CESAL, ¿no? O en el blog de José Manuel Castellano y ahí pueden encontrar la dirección para ingresar en este tan interesante evento que es este lanzamiento de este libro tan peculiar, pues tiene también su parte de narrativa, ¿no es cierto?, de poder escuchar. Así es que muchísimas gracias, José Manuel, por habernos acompañado, a ustedes por haber estado con nosotros. Ahora tenemos más que leer, ya no solamente en www.vocesasoyas.com. Ustedes pueden encontrar algunos artículos muy interesantes. Les invito siempre a leer este fin de semana. Y ahora tenemos también estas publicaciones de CESAL que están ahí para que podamos entrar, para que podamos leer, para que podamos compartir con quienes nos rodean y conviven con nosotros. Gracias nuevamente, José Manuel, por estar con nosotros, por acompañarnos. Habrán otras oportunidades para tratar temas de literatura, de poesía y sobre todo los temas más importantes, los humanos. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un buen fin de semana. No nos vamos sin antes agradecer a Estrategia 7 por el soporte técnico. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Margarita. Ha sido todo un placer y un saludo y un excelente día para todos los oyentes. Gracias. Muy buenos días.